Bueno, bienvenidos. Estamos en las jornadas del cómic, seguimos en las jornadas del cómic Villa de Avilés. Y como bien sabéis, hay un habitual de asistente que precisamente el último día, desde hace ya no sé cuántos años, Pues este creo que es el 9. el 9, ya van 9 9 láminas. láminas. Se entrega gratuitamente a todos los asistentes en la clausura una lámina de, para mí, posiblemente uno de los mejores artistas, dibujantes, iba a decir humorísticos, pero también hay alguna cosita seria por ahí, Sí. de España, que es el que aquí tengo presente, Enrique Vegas. Por poneros un ejemplo, es el autor de Los Cabezones, que podéis ver en los kioscos editados por Dolmen Editorial. Y bueno, ahora también Menos algo que salió con Panini, el resto... todo Dolmen. Dolmen. Pues quería preguntarte porque en verdad tus inicios no fueron precisamente en Dolmen. Sí que estuviste colaborando, recuerdo, mira, tengo aquí Claro. un viejuno, Sí, pues que mira, fue- este es del 90 y... Sí. O sea que ya, sí que es viejuno. Sí. Sí. Y salió también Larvillos, ¿no? Que era el Era el Campotero. primero, eso es. Estabas con Olivares en ese momento y luego ya definiste un poquillo más Sí. por tu cuenta. Estaba buscando la fecha, mira, aquí viene. 1900... Madre mía. Mejor no miren, Qué de tiempo. que ya han salido canas. Bueno, coméntame, Terrible. ¿cómo empezó? Porque tú venías de la animación, Sí. ¿vale? Entonces, ¿cómo empezó esta relación? Yo te recuerdo hace muchos años, las primeras jornadas, ¿cómo te pusiste en contacto? Porque esto estaba editado con Dude. ¿Cómo te Con Dude. Esto en la relación actual con Dolmen viene de la relación que tenía con Dude con Jorge Iván, que era el editor de Dude. Y en el momento que Dude cierra, Jorge Iván sigue colaborando con Dolmen, que hasta entonces solo es un decir. Un decir. Era el número uno con su revista de información sobre cómic. Y entonces se lanzó a editar otro tipo de material. Y gracias a esa relación, siguiendo con Jorge Iván, nos adentramos con Dolmen y desde entonces. Entonces, la relación con Dolmen es desde los inicios de su andadura editorial más allá de la revista, pero con Jorge Iván es desde el minuto cero. Mi carrera es de la mano con Jorge. Y esa relación empezó precisamente aquí, en Avilés, en las jornadas. No. Fue en un salón de cómic en Barcelona. Pues nos conocimos presentándole justamente este tipo de trabajos. Y entonces fue cuando empezamos ahí a colaborar y a sacar Arbillos, Campotero, y a partir de ahí hacia arriba, afinando la relación, afinando el estilo, y yo creo que haciéndole caso, porque es un tío que sabe mucho. Te faltan muy pocos palos por tocar, a ver, que yo sepa. Indiana Jones, el Cabezón de Acero. Quedan todavía, parece que no, pero quedan. Por lo bueno que tienes que continuamente se está renovando. Sí. Afortunadamente el nicho que tengo es bastante grande. Entonces siempre hay algo que de generación tras generación va renovándose. Entonces, si no es Star Wars, si no es Indiana Jones o si no es Superman, Batman, los clásicos, siempre hay cosas nuevas por explorar. Ya sea cosas que me faltan, Harry Potter, Crepúsculos y similares, todo este tipo de universos que van creciendo estos años son susceptibles de ser cabezoneados. Sí. Sobre el propio estilo, me gustaría, ¿cómo llegas a él? ¿Fue de una forma consciente? Porque ya ha habido una evolución desde el Campotero de Arbillos a ya los cabezones más estructurados y tal. ¿Ha sido consciente? ¿Ha sido buscado? Básicamente he aprendido a dibujar desde Carbillos. No, la cosa está que yo dibujaba, yo llevaba trabajando en animación cuando empecé a editar. Llevaba 10 años. Entonces, yo dibujaba, cuando yo comienzo a intentar hacerme un caminito, yo dibujaba realista. Entonces, yo dibujaba Conan, yo dibujaba cosas y tengo cosas publicadas, portafolios y cosas así en revistas de Conan. Pero cuando empiezo a trabajar en animación, digamos que el estilo lo voy afinando, puliendo y tengo otro registro. Y en un salón del cómic conozco a unos cuantos editores y entonces
les enseño las dos vertientes, les enseño la vertiente realista de Conan y la vertiente cabezona. Y me fijé que, bueno, la versión realista pues era uno más entre los 10.000 que les presentaban portafolios, pero la versión cabezona era la que les llamaba la atención porque nadie hacía eso. Entonces, ya ese mismo mercado, digamos, o ese mismo ojo editorial me llevaba a decir, bueno, pues explota lo que te hace diferente. Que no es que seas ni mejor ni peor, simplemente haces algo que no hace nadie. Y entonces fue a partir de ahí. Entonces, inconscientemente, bueno, pues vas haciendo un poquito más cada vez. El estilo se va evolucionando, lógicamente. No tiene nada que ver un dibujo hecho la semana pasada a uno hace 20 años, pero eso es la vida. O sea, tampoco nos vamos a poner dramáticos. Y espero que sea mejor. Además de diferente, espero que sea mejor. Y es simplemente así. Tampoco ha sido una cosa... los pasos que he ido dando después sí que han sido muy pensados muchas veces, porque tienes que elegir bien qué haces, qué formato eliges, a qué público quieres dirigirte, qué tipo de humor utilizas para dirigirte a ese público. Tienes que acertar con el público, el tipo de humor, el tipo de dibujo. Es todo parece un rompecabezas, pero parece ser que en algún momento hemos dado con la tecla. Has conjugado el puzzle ya y lo tienes Básicamente, bien formado. Creo que sí. Y funciona muy bien. Eres uno de los autores que más venden en España ahora mismo. Sí, bueno, eso dicen, pero bueno, al final yo me lo tomo con mucha calma. No lo noto, quiero decir, a mí me gusta mucho lo que hago, vivo de lo que hago, entonces para mí es algo no normal, porque veo a mis compañeros que es muy complicado hacerse un camino aquí y hacerse una carrera. Pero yo, como me lo he tomado todo siempre muy tranquilamente, entonces no me causa estrés ni para bien ni para mal. Entonces soy un tío muy tranquilo en ese aspecto. Te quería comentar sobre respecto al humor. Yo creo que una de las grandes virtudes, yo digo por eso te preguntaba si la has buscado, que tienes es que haces un recurso, no solamente de la ironía, pero un recurso de meter lo que yo llamo el efecto Ibáñez. El efecto Ibáñez es meter las pequeñas cositas en el fondo que referencian muchas veces la cultura pop o la cultura de la vivencia. Porque hemos crecido en esa generación. Entonces, yo sé que puedes hacer dos cosas. O una ilustración medianamente asequible y un chiste muy bueno, pero como chistes muy, muy buenos los hacen los genios que les salen, el resto tenemos que trabajar mucho. Entonces tienes que ser consciente de que la genialidad no te va a venir así por arte. Entonces tienes que trabajar mucho. Entonces pretendo que la parte gráfica sea muy trabajada a la vez que la parte, digamos, de guión. Que aunque parezca que son parodias o son cosas humorísticas, pero a veces es casi más difícil escribir algo humorístico que algo dramático, porque es mucho más sencillo para mí escribir drama que escribir humor. Lo dicen muchos autores, sí. Es que es muy difícil hacer reír, que parece una cosa tonta, pero es que es muy difícil. Entonces, claro, tú ves a alguien que se cae y te aguantas la risa, sí. ¿vale? Pero más allá de eso, es mucho más fácil llegar al corazón de alguien con una foto de un niño que le está pasando algo, que hacerle reír ahora en este momento. Entonces tenemos esa lucha siempre de la gente que no es que menosprecie, pero bueno, no tiene la sensación de que hacer humor sea... bueno, esto, claro, tú te lo pasas muy bien, hombre. También tenemos que currarnos el humor. Que también lo que dices, si tú te lo pasas bien, seguramente te salen cosas. Sí, no, sí, eso es impepinable. Si tú no disfrutas o lo sufres, olvídate, no vas a traspasar al otro, al lector. ¿Llevas la cuenta de cuántas páginas llevas hechas? No. Porque... No. Tengo una leve idea de que aproximadamente podrían ser, pues si tengo 18 tomos a 100, 1800 páginas alrededor. Pero antes había otro montón de grapa, lomo, entonces yo creo que estaré por encima de las 2000, pero no te lo sé a ciencia cierta, igual son muchas. Muchas. La verdad es que son muchas.
Te quería preguntar sobre también me llamó la atención mucho, aparte del estilo de dibujo que estabas, yo te conozco desde hace muchos años y veía que la primera vez que vi el dibujo acabado entintado, dije yo, vaya dominio del pincel que tiene este hombre. No lo hace pincel, explícame. Yo vengo de animación, y entonces en animación lo que se trabaja es la línea. La línea muy clarita, muy definida. Pero en el momento en que haces una ilustración, un tipo de este dibujo, necesitas que las líneas tengan unas proporciones, un valor, tienes que acercarlo, alejar los fondos, digamos, y los primeros planos, segundos. Eso se consigue simplemente valorando la línea. Y entonces lo que yo hacía era hacer el efecto pincel, pero con línea sin utilizar pincel, con el lápiz o con la tinta, imitando el trazo de pincel, haciendo la línea con sus ondulaciones, con sus grosores más o menos. Y muchas veces a mí me ha sorprendido gente profesionales que me decían, oh, ¿qué pincel más bueno? No, lo siento, soy muy torpe con el pincel. Yo el pincel lo utilizo para hacer acuarela, óleo, lo que quieras, pero para entintar con pincel, con esa finura todavía no he llegado. Y no, ya a estas alturas ya no me voy a meter a intentarlo. Ya me sale con eso, ya es suficiente. Ya lo tienes estructurado, sí. No lo rompas y... O sea, no lo arregles si no está roto, ¿no? Sí. Y lleva mucho trabajo, por cierto. O sea, Claro. O sea, cada vez la vista se resiente. Claro, síndrome del túnel carpiano lo tiene. Pues es terrible, sí. Yo lo tuve, perfecto, sí. Precisamente por... ¿Qué te iba a comentar? A ver, tampoco quiero... Porque tenemos que seguir con las jornadas y no quiero acapararte. La parte del color sí que me gustaría que hablases un poco de ella. Vale. Porque has probado varios Sí. Tenía la enorme suerte de que colaboraba con Dolmen, con la editorial, por aquel entonces diseñador, colorista que empezaba a despuntar, Tomeu Morey, que ahora es el número 1 en DC. Y entonces era el que después de mi hermano, que me dio color a las portadas de los primeros, cuando ya mi hermano empezó a trabajar por su cuenta y ya no tenía tiempo para hacerlo, Tomeu cogió el relevo cuando estaba empezando, buenísimo, ahora es Dios. Y entonces tengo la suerte de que las portadas me las da color Tomeu, que para mí es cuando gente que no conoce esa faceta de él y sabe que él es el que me da color, no dice, pero espera, ¿a ti te da color Tomeu? Sí, claro. Para mí es claro, es como si de repente llega y dice, no, va a hacer las tintas Frank Miller. Pero estamos locos. Pues para mí Tomeu está al nivel y dices, madre mía, es espectacular lo que hace. Sí. Entonces a mí me colorea las portadas y nos conocemos desde pues eso, cuando empezábamos los dos prácticamente. Y entonces me parece una relación súper buena y además a él siempre me lo dice, es que me vale como desintoxicación de lo que hago todos los días, me hago una portada tuya y me quedo rajado, ¿no? Me alegro muchísimo de que te valga, pero ya, muy bien. Hay que decir que las láminas también están coloreadas. Sí. Las que se entregan ahí ya las enseñaremos. Yo las tengo. Es un tamaño importante, sí. Son grandecitas Sí. tal. Y este año, está dedicada a una zona. Es que el que sea de Avilés la conoce bien. Sí, el que viene de fuera le cuesta. Le cuesta un poco, no sabe exactamente dónde ubicarlo. Pero poco a poco vamos como cada año, parte de las láminas van a cargo del ayuntamiento, que es el que apoya muchísimo estas jornadas. Decidimos que lo que queríamos hacer era sacar siempre rincones de Avilés. Entonces, cada año elegimos un personaje superheroico y un rincón en el que pueda quedar bien. Y entonces, poquito a poquito estamos haciendo un mapa estupendo de Avilés. Vamos a hacer un Google Maps con las láminas. Sería estupendo, ¿no? Para que la gente visite Avilés. Eso es un proyecto loco que tenemos para cuando tengamos, sean 12, claro. para hacer una especie de calendario y tal, para que puedas visitar los lugares típicos de Avilés. Nos quedan todavía
Nos quedan unos cuantos, ¿eh? No te quedas tú que... Hay No, y además muy referenciables. Sí, claro. Por supuesto. Casi la última pregunta ya, me quiero meter con la otra faceta. La faceta no cabezona divertida. Vale. Hay una parte seria en la cabeza de Enrique que está representada por básicamente 3 obras. Una es la que presenté Kobe. Sí. La otra creo que tiene muchas referencias de familiares, por decirlo Sí. de alguna forma, ¿no? ¿Por qué se llama? Leina. Claro, pues es el nombre de mi hijo, Daniel, al revés. Es, Y es básicamente está basado en él. Sale también mi hija. Sale, de hecho, hay muchos personajes secundarios que son gente de mi entorno. Entonces, a mí me sirve mucho, siempre que haces un personaje o creas un personaje, cualquier creador tiendes a basarte en algo que conoces, porque pues, es muy cómodo crear algo con una referencia. Entonces, para mí, si tengo un familiar que es médico y necesito un médico digo, pues mira, le puedo poner a él porque tiene esta personalidad. Entonces, siempre encajo que eso no se ve después si no eres... Pero me vale para que el personaje tenga algo más de profundidad y yo sepa por cómo puede reaccionar. Entonces, me gusta mucho encajar así a los conocidos. Entonces, hay muchos que se ven después y digo, ay, este soy yo. Bueno, no se reconocen, pues yo se lo digo. A mí me encantó Leinar por el hecho de la fantasía. Y además es una cosa que me gusta muchísimo, que es la fantasía. La fantasía, los dragones, las espadas, ese tipo de cosas con las que hemos crecido todos que al final te gusta. Y me gusta mucho el hecho de poder dibujarlas y poder llegar al público, quizás un público no distinto, porque suelen ser los mismos, pero con una historia distinta y que contar mis propias cosas, que al final cualquiera que se dedique a crear algo es lo que te gusta también. ¿Vas a volver a retomar Sí. ¿Tienes ya algo en la cabeza? Yo es que quiero siempre sacarte las novedades. Siempre tengo llevamos editados 2 y tengo escritas mínimo para otras 2. Entonces, lo único que siempre estoy es afinando un poco más el guión y la historia mientras voy haciendo otras cosas en huecos que tengo libres, voy afinando y tal. Entonces, en el momento que tengo un hueco de entre una parodia y otra, a lo mejor, o que tenga una época larga en la que me apetezca, me lanzaré, y no queda mucho. En un par de años, antes de un par de años, probablemente saque el tercero, seguro. Estupendo. Sí. Pues yo creo que nada más. Primero agradecerte por enésima vez. Yo hacía una revistita, ¿te acuerdas? Y tal. Enrique me sacó del apuro muchísimas veces sin decir nada. Ahora tiraba para adelante y yo, tal, 5 tiras. Y 5 tiras las tenía. Ya sabes tú que estas una cosas... persona estupenda. Y me alegro mucho que te vaya muy bien. Que sigas siendo tan buena gente como has sido siempre. Se intenta, tampoco... Eres de las personas que dices tú, me alegro mucho de que el talento y la generosidad se junten en la misma figura. Así que muchas gracias, Enrique, por venir. Gracias por robarte este rato. No, hombre, ya estoy que ya encantado. tenemos algo de hambre, ¿no? Sí. Y vamos a seguir con las jornadas que es a lo que Perfecto. hemos venido. Muchísimas gracias. A ti, Enrique.